Me gustaron mucho las palabras tuyas, ¿no? Me hicieron pensar muchas cosas. Tengo preparado algo que voy a leer después, pero quería comentar que mientras conversaba y decías que te sentías extranjero, pensaba, claro, yo cuando leí esto, una de las cosas que me gustó es que había trabajo de campo, ¿no? Había gente ahí que no estaban haciendo encuestas, estaban ahí conversando con gente, habían visitado las comunidades. Y eso es algo que a mí en ciencias sociales me parece fundamental. Y es algo que me hizo sentir eso, ¿no? Yo llevo muchos años yendo a las comunidades de distintos lados del sur, y no me siento mapuche, no soy mapuche. Y creo que a medida que hacemos estos trabajos, vamos investigando, cometemos muchos errores. Y nos equivocamos, y no sabemos enfrentar situaciones, y estas cosas nos ayudan el compartir estas cosas nos ayuda a aprender y que otros investigadores o nuestros alumnos no vuelvan a cometer esto. Entonces, me pareció interesante lo que planteó Carlos. Ya, yo cuando leí el informe y leí el paper que mandó Nicolás también, y hice una pequeña reflexión que me gustaría compartir con ustedes y después podemos conversar. Entonces, en el marco de solo 2 años, vemos cómo un mismo gobierno muestra públicamente 2 ejemplos claros de lo que ha sido la política del Estado hacia los mapuches, ¿no? Mientras que el 12 de marzo de 2014, solo 2 días después de haber sido asumido como intendente en la región de la Araucanía, el demócrata cristiano Francisco Buenchumilla pedía perdón al pueblo mapuche. Por otra parte, en mayo del 2016, poco más de 2 años después, y una vez ya renunciado o destituido Buenchumilla, Andrés Jaunet, también demócrata cristiano, afirmaba: territorio es una cosa, tierra es distinto. Yo no reconozco ninguna reivindicación de territorio, eso por ningún motivo. El pueblo mapuche es parte del pueblo chileno, el 95% de los chilenos tenemos sangre originaria y por tanto son parte nuestra, parte de nuestra patria, existiendo una discriminación histórica hacia el mundo mapuche en términos económicos y sociales. Es decir, en poco más de 2 años, 2 declaraciones de 2 representantes del Estado que muestran 2 polos que caracterizan a un Estado que no sabe o no quiere saber cómo hacer frente a un conflicto en el cual es un actor total. Uno, un intento de una aproximación de una manera más política a las organizaciones, al movimiento y al conflicto, y por otro, el que ha predominado, desde la invasión, la confrontación, la asimilación, la invisibilización, la continuidad de un ideario decimonónico que en lo sustancial poco ha cambiado en los últimos 2 siglos. Las palabras del actual intendente constituyen un ejemplo más de lo que se puede interpretar como un manifiesto ideológico, una síntesis de un racismo neocolonial. Esta forma de aproximarse al conflicto, no obstante algunas excepciones puntuales, es el que ha predominado en cuanto a la manera de relacionarse con el pueblo mapuche y con el movimiento mapuche. Y representan parte de un continuum histórico de dominación, que se ha erigido, que ha construido una arquitectura ideológica, política, económica, cultural, social e incluso militar, en el cual se desplegó y prosigue negando a los pueblos originarios, ¿no? Y en este caso a los mapuches. El conflicto es político, y como queda claro en el informe, existen en el marco de este expresiones diversas, repertorio de acciones colectivas diferentes, expresiones que van desde lo institucional, lo convencional, o dicho de otra forma, aquello que es más aceptado socialmente, hasta aquellas más confrontacionales, de diversa índole, muchas de ellas también descritas aquí, ¿no? La pregunta que guía el informe nos permite verificar cómo bastante adentrado en el siglo XXI y transcurrido ya varios gobiernos de la transición, el Estado persiste en esta relación de dominación. En este contexto es que ha surgido un movimiento mapuche, que sin duda ha sido protagonista en las últimas décadas, un movimiento de conformación reticular, es decir, en red, multiforme, donde existe un predominio de una visión autonómica y de autodeterminación, destacando la potestad sobre el territorio como componente central, existiendo bastante concordancia también en cuanto a la manera en que se diagnostica el conflicto y el discurso que emana a partir de él. Sea cual fuera la organización analizada, lo cierto es que en el seno del movimiento mapuche, el trabajo, la acción colectiva y el discurso tienen base en una identidad cultural común, el ser mapuche, contribuyendo de esta manera, directa o indirectamente, al sentido de construirse y reconstruirse como pueblo. Proceso donde lo cultural y lo identitario parecen ser fundamentales.
No obstante ser la violencia y la violencia política central en el informe y en el paper, me parece importante, me parece medular, a partir de esto plantear que pese a la obstinación que tienen los medios de comunicación para con la violencia, los atentados, el terrorismo, o como queramos llamarlo, lo cierto es que en el movimiento mapuche es mucho más amplio que esto, existiendo muchas organizaciones que de distintas maneras luchan o reman hacia objetivos más o menos comunes, que ya mencioné, ¿no? Tanto desde la confrontación, como desde lo movimental, o incluso desde carriles de política institucional, política convencional. Es más, me parece que lo convencional y lo movimental son formas de participación que no están desvinculadas, sino por el contrario, están intrínsecamente interconectadas, existiendo trabajo conjunto, campañas políticas similares, marcos interpretativos comunes y multimilitancias también interconectadas. Es importante comprender que la violencia que puede haber existido en el contexto del movimiento mapuche no nace a partir de la vacuidad, no nace a partir de un vacío, sino por el contrario a raíz de décadas de represión, discriminación y persistencia de esta relación colonial para con los mapuches que ya mencionaba, ¿no? Con esto en mente, la emergencia de organizaciones que apostaron por la confrontación más violenta no es más que otra expresión dentro de un amplio abanico de organizaciones que de distintas maneras luchan por estas reivindicaciones, luchan por sus derechos, y desconocer esto, desconocer la existencia de violencia política, es tan absurdo como sostener que existe terrorismo mapuche. Resulta complicado legitimar o justificar acciones de fuerza en el contexto de una democracia liberal. Lo que sí, y concuerdo con lo planteado en el informe, el accionar del movimiento se distingue claramente de acciones terroristas, pudiéndose argumentar que la violencia desde el poder chileno contribuye a la germinación de contrapoder mapuche con manifestaciones diversas, como ya mencionaba. Negar al pueblo mapuche en el discurso, como hizo el intendente y muchos otros ejemplos, ¿no?, en su posibilidad de representación, como en nuestro sistema político, o institucionalmente, como hace la Constitución, son manifestaciones de una postura etnocéntrica y endocolonial, donde lo chileno pasa a ser central y hegemónico y define una jerarquía con un claro dominador y un dominado. El endurecimiento de las posiciones políticas confrontacionales de parte del Estado solo engendran más violencia, ni más dotación de fuerzas especiales, ni más drones, ni tanquetas, ni policía, ni militarización van a solucionar el problema. La solución no es policial, la solución es política. La solución no es asimilación, la solución no es integración, la solución es política. El conflicto es político y la solución es política. Y es una expresión concreta de este continuum, de este marco. En este marco es posible argumentar que, no obstante encontrarnos en un ciclo distinto, o podernos encontrar en un ciclo distinto de movilización, como señala el paper, la historia evidencia que la participación de los mapuches en distintas manifestaciones políticas no cambia, es ingente, ¿no? Pudiéndose decir que, sin intenciones de querer adivinar el futuro, que el movimiento va a seguir existiendo, va a seguir luchando a contracorriente, probablemente utilizando estos marcos interpretativos o cognitivos que señala la teoría, ¿no?, en términos de autonomía y autodeterminación, como sus objetivos centrales, y siempre va a estar utilizando y buscando nuevas formas, nuevos repertorios de acción colectiva, e incluso nuevas o distintas formas de organización, de organizarse, que de alguna manera coayuden a la comprensión de estos objetivos autónomos. Solo como un ejemplo, ayer se legalizó el Mapudungun, ¿no?, el partido político mapuche. Otro ejemplo más de este abanico de organizaciones que de alguna manera tienen un objetivo común y buscan de distintas maneras expresar y luchar por los derechos de los pueblos. Muchas gracias.